Debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual hay muchas reuniones en el Parlamento Nacional y fuera del Parlamento Nacional. El tema tiene que ver el proyecto de ley de bases y puntos de partida que el presidente Javier Milei ha enviado a este Congreso de la Nación y que desde la semana pasada se está discutiendo en un plenario de comisiones. Tuvimos 3 días de discusión en comisiones, plenario de la Comisión de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda. Se escucharon la semana pasada a los ministros, estos últimos 3 días se escuchó a diferentes sectores sociales, diferentes sectores donde va a tener impacto, en definitiva, este proyecto, estas medidas que está impulsando el Poder Ejecutivo Nacional, y hoy hay un impasse en lo que tiene que ver con la reunión del plenario, pero no un impasse en torno a las conversaciones que se llevan adelante entre las máximas autoridades de la Cámara de Diputados, de los bloques legislativos y, por supuesto, también con los representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí estamos, ahí está la situación planteada y en ese punto está el debate respecto a este proyecto de ley de bases que se discute en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, como decías, el impasse de las reuniones no existe. Está habiendo, obviamente, reuniones entre los bloques opositores, sobre todo aquellos que se muestran dispuestos a acompañar al oficialismo en el grueso de lo que es la ley de bases impulsada por el presidente Javier Milei. Pero lo cierto es que hay algunas versiones por parte del oficialismo de que se podría sesionar, pese a los pedidos por parte de los bloques del medio, de sesionar este fin de semana. Así que no descartemos sesionar. ¿Te acordás que allá por el año 2021 también tuvimos una sesión el día sábado cuando se subió el piso de ganancias? Bueno, repetiríamos ese escenario, esta vez para avanzar con este megaproyecto de ley. Así que los bloques dispuestos a acompañar al oficialismo, que necesitan obviamente, porque tienen apenas 38 diputados, están a la espera de las respuestas por parte del Poder Ejecutivo para ver si acceden a cambiar algunos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con eliminar la supresión de la fórmula previsional por un lado y por otro lado todo lo que tiene que ver con las retenciones. Bueno. Así que hay que ver esas devoluciones. Ahí estamos, el 27 de marzo fue la reunión en la cual se discutió ganancias un sábado. Un sábado. Y es un día típico, es un mes atípico. Es un mes atípico, exactamente. Y es un periodo de sesiones extraordinarias atípico también. Pero ojo, que acelerar los tiempos no necesariamente va a tener un buen resultado porque hay muchas objeciones y negativas por parte de los bloques de la oposición que en muchos casos, luego de que concluyera ayer el plenario de comisiones, ya se volvieron a sus respectivas provincias. Claro, eso también es otro detalle. Quien no se volvió a su respectiva provincia es el diputado Carlos García, diputado por La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, buenas tardes a los que nos están mirando. Semanas intensas, un enero intenso. La verdad que sí, es una semana intensa, es un enero intenso. Se han logrado, en principio, cosas hasta importantes, ¿no? Estamos haciendo trabajar a la CGT durante el mes de vacaciones y los diputados también, como creo que hace mucho tiempo no sesionan, digamos, en esta época del año. Y bueno, esperando obviamente que para seguir trabajando, ¿no? Y trabajando en este proyecto de ley que todos nosotros esperamos que pueda ser aprobado. Martín Menem ayer señalaba en algunas declaraciones periodísticas que no están haciendo concesiones. Dijo, estamos mejorando el proyecto. Es así. Yo creo que estas semanas nos sirvió muchísimo. Uno ve que desde el plenario, los presidentes, los diputados, me refiero al presidente de las comisiones, el plenario da su opinión, los diputados dan sus posiciones, hacen sus sugerencias y se la han tomado, digamos, los ministros que han pasado durante toda esta semana. La verdad que han escuchado,
con templanza, con paciencia, tratando de explicarles a los diputados, en especial a la oposición, pero incluso a preguntas que venían de nuestro propio bloque, digamos, para tratar de evacuar todas las dudas. Y yo creo que eso fue muy importante, digamos. Yo creo que en esta semana se respiraron aires de libertad, digamos, donde a pesar de que algunos decían que esto no iba a suceder, que no iba a haber discusión, que no iba a haber poder, que no se iba a poder aceptar sugerencias, que no se iba a poder debatir, sin embargo se demostró que no fue así, digamos. Desde el gobierno, en principio la disposición de poner todos sus funcionarios, me refiero a los ministros y secretarios, para participar de los plenarios, y además de eso, para también escuchar a los diversos sectores de la sociedad, que bueno, que para nosotros fue muy importante y enriquecedor. ¿Y cómo es la discusión puertas hacia adentro de La Libertad Avanza? El bloque de ustedes que encabeza Oscar Sago. La verdad que somos un grupo muy homogéneo, pero a la vez, la verdad que es un grupo donde reina el consenso. Estamos trabajando, la verdad que de manera cómoda, poniendo nuestras posiciones, escuchándonos y también desde nuestro lugar también tratando de aportar a este proyecto que viene del Ejecutivo, pero con toda esa buena voluntad de que esto sume, a diferencia de algunos que lo veo que están en una posición muy intransigente, ¿no? Donde en realidad pareciera que de las 600 leyes, de las 600 artículos del proyecto de bases y principios o del DNU nada sirve, ¿no? Como que Argentina hasta ahora, llevándose, digamos, estas medidas, mejor estas leyes, estos reglamentos, todo este paquete, digamos, si se quiere decir, estas trabas que la verdad que nos llevaron a este punto. Sin embargo, pareciera que las cosas están bien, y sin embargo tenemos un país de un 40% de pobre e indigencia, un 150% de inflación que tuvo que ver con los gobiernos anteriores. O sea, en esa intransigencia usted lo ubica a Unión por la Patria. A Unión por la Patria y al partido de izquierda, obviamente, ¿no? Donde parecía que no hay nada por rescatar de ese proyecto. Cuando nuestra posición es totalmente diferente, incluso la posición de varios partidos, si se quiere decir, de la oposición, que son Juntos por el Cambio, o me refiero a los otros sectores, que hoy, bueno, están colaborando, están dando su propuesta y están enriqueciendo este proyecto. La verdad que para nosotros también, como partido oficialista, es algo muy positivo. El tema es ahora saber en qué momento se firman los dictámenes, en qué momento se va a discutir, se habla de la posibilidad del sábado de tener sesión. ¿Qué información tiene usted, diputado? Y la verdad que todo es posible, digamos. Todo es posible. La verdad que estamos en sesiones permanentes. Claro. Nosotros, como bien dijiste, no nos fuimos a nuestras provincias, estamos acá, porque también entendemos la importancia del Ejecutivo que esto digamos, salga. Así que es nuestra responsabilidad como parte de gobierno acompañar, ¿no?, esta iniciativa del proyecto de ley. Claro. Encima lo que se dio que el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, el ministro de Economía viajaron a la cumbre en Davos. Y esto también a lo mejor retrasa algunas consultas, algunas respuestas del Ejecutivo. Y por el otro lado también se viene una semana en la cual, La Libertad Avanza quiere avanzar con este proyecto, y en el medio tenemos la convocatoria a un paro general. Así es, así es. Yo creo que bueno, lo del paro general tiene que ver con la visión de país que tienen estos sectores, digamos. Es decir, como dije recién, ante la desocupación que había, la inflación, que en realidad es muy superior a la que hoy existe, digamos. O sea, me refiero a que esto no tiene que ver con estos días, con estos 30 días de gobierno. Y sin embargo, en ningún momento pararon, en ningún momento, digamos, están como ahora, todos digamos, reunidos, activos. Y bueno, nosotros de La Libertad Avanza, obviamente que como se dice, digamos, estamos al pie del cañón tratando de hacer todo lo posible y lo que es necesario para que esto prospere. Y bueno, la tarea de Martín Menem, la verdad que estamos apoyándolo con todo.
igual que a Oscar Sago, nuestro presidente de bloque, que están llevando adelante, digamos, estos consensos necesarios para encontrarnos en el centro y poder avanzar en un camino diferente al que vinimos transitando. Carlos, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias también al canal. Gracias. El diputado Carlos García, diputado de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco, las conversaciones que continúan, el plenario de comisiones que en cualquier momento, sin lugar a dudas, se va seguramente a convocar, bueno, porque hay que firmar dictamen. Tenemos una cuestión reglamentaria y es que en diputados, los diputados pueden dictaminar hasta 10 días antes, en este caso, de que culmine el periodo de sesiones extraordinarias. Claro. ¿Cuándo culminan? El 31 de enero. ¿Cuándo serían los 10 días previos? El 21 de enero. ¿Cuándo es 21? El domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que si La Libertad Avanza o si el presidente Javier Milei no quiere prorrogar las sesiones extraordinarias, el dictamen debería estar listo antes de este domingo para así poder llevarlo al recinto. En Senado no corre la misma condición o regla en el reglamento, así que no tendrían esa dificultad en el Senado. Claro. Así que, ¿quién te dice si no se apura un plenario de comisiones para mañana mismo y justamente sesionar en los próximos días para que el Senado tenga margen para avanzar, siempre y cuando la ley obviamente reciba media sanción acá en diputados? Bueno, un tema interesante y un dato interesante que está dando Débora de Urieta respecto a la necesidad para el oficialismo de dictaminar lo antes posible si es que el periodo de sesiones extraordinarias finaliza, como lo señaló en su momento y lo repitió en varias oportunidades el presidente de la Nación, Javier Milei, el próximo 31 de enero. Hablando del proyecto, la diputada María Llanos de La Libertad Avanza hablaba de esta manera. Es extenso el proyecto, es un proyecto que requerirá de un amplio debate, así que estimo que va a ser una discusión de larga duración, una discusión profunda, porque se disputan dos modelos de Argentina, un modelo populista, colectivista, frente a una ley de bases que está estableciendo los cimientos para construir un modelo liberal que otrora condujo y encaminó a nuestro país por la vía del crecimiento. Hoy, como diputada de La Libertad Avanza, estamos representando a la gran mayoría de argentinos que apostó por la libertad, que apostó porque los jóvenes se quedaran en nuestro país, que apostó por el libre mercado y por el respeto a la propiedad privada. Dos modelos de Argentina se dirimen y vamos a seguir luchando y buscando convencer que ese es el modelo que nos va a garantizar que Argentina puede ser un país distinto. Bueno, ahí estaba María Mercedes Llano, diputada de La Libertad Avanza, el diálogo con Gonzalo, respecto a el balance, ¿no? También sobre este debate, sobre este plenario de comisiones que tiene en esta discusión más de 600 artículos, este proyecto de ley de bases y puntos de partida que ha enviado el Poder Ejecutivo. Uno de los temas tiene que ver con la reforma política, tema que estuvo abordando el propio ministro del Interior con los legisladores nacionales. Pero Débora, a ver, ¿qué podemos señalar de esa reforma política y a lo mejor tomando un punto en particular? Bueno, Fer, como bien comentaba, fue Guillermo Francos, ministro del Interior, uno de los primeros funcionarios, si mal no recuerdo, el primero que vino aquí al plenario de comisiones a defender la ley de bases impulsada por Javier Milei, que plantea justamente en uno de los capítulos llevar adelante una reforma electoral, que es un capítulo que desde la oposición no desestimaron. Lo que sí se planteó no es momento en extraordinarias tratar este tipo de temas, sobre todo ¿por qué? Porque requiere una mayoría especial, todo lo que tiene que ver con reformas políticas. Entonces la interpretación que hacen es, esto requiere consensos, requiere tiempo, requiere escuchar especialistas, posturas y demás, para definir, porque no sabemos el impacto que pueden tener muchas de las propuestas. Por eso lo que se planteó desde el Frente de Todos hasta el PRO fue justamente dejar el tema para más adelante. ¿Qué incluía? Había diferentes puntos, obviamente acá tomamos algunos, pero entre ellos la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
Porque según vino y justificó aquí Guillermo Francos, en las últimas primarias, es decir, las que tuvimos el año pasado, se gastaron nada menos que 11.000 millones de pesos. Obviamente, bajo la premisa de que hay que hacer un ajuste, recortar porque no hay plata, como se planteó desde el propio oficialismo, sería uno de los lugares donde se puede llevar adelante un recorte y así llegar al déficit cero, ¿no? Bueno, lo que también planteó acá el ministro es que los resultados no se condicen con sus costos, o sea, los resultados que tuvieron las PASO el año pasado, porque dice que compitieron 11 agrupaciones, de las que 10 directamente no pasaron el piso previsto por la ley. No se olviden que se establece un piso para llegar a las elecciones generales. Entonces lo que él plantea fue, hicimos este gasto, los contribuyentes obviamente, para que solo sea efectivo en el 33% de los casos. Además plantea que con esta supresión de las primarias se simplificaría el calendario electoral, porque lo que él señaló, por ejemplo, lo que nos pasó aquí en Capital Federal, fue que, no, al final unas se suspendieron, claro, unas elecciones, pero hubo algunos distritos en los que se llegó a votar hasta 6 veces en un mismo año, entonces obviamente también facilitarle la vida al votante, ¿no? Pasamos a la siguiente plaquita. También lo que plantea es que esto es algo que está en la Constitución Nacional, que es la actualización de lo que tiene que ver el número de diputados de acuerdo a los censos nacionales, cuántos diputados debería haber por provincia. Pero al margen de establecer un cambio ahí, lo que plantea es cambiar la forma en la que se eligen los diputados hoy en la Argentina. Básicamente lo que propone es pasar a un sistema de elección por circunscripciones, uninominales, para la designación de diputados y así evitar las famosas listas sábanas, que lo cierto es que no se producen en todos los distritos del país. Se ven sobre todo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que tiene 70 diputados, que cada 2 años elegimos 35, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es esto de la lista sábana? Que tenés un listado muy largo de diputados que al final del día no sabes a quién votás. Entonces, ¿qué plantea? Dividir el territorio de cada provincia en tantas circunscripciones como bancas a elegir. Por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires se tienen que elegir 35 diputados, dividir a la provincia en 35. Entonces, 35 circunscripciones. Cada partido político va a presentar un único candidato y su suplente por cada una de las circunscripciones, y en cada una de ellas se elige a un único representante por mayoría simple, de alguna manera, para que el elector sepa a quién está votando. Claro, y esto generó polémicas, principalmente en los partidos más chicos. Exactamente. Porque dicen, bueno, esto lo que va a llevar a que haya un bipartidismo. Exactamente, de hecho, si se hubiese aplicado esta metodología hace 2 años, las chances de que Javier Milei y Victoria Villarruel, por ejemplo, llegaran a la Cámara de Diputados hubiesen sido prácticamente nulas. También lo que te plantean es que en la provincia de Buenos Aires, que suele ser una provincia peronista, que se terminaría pasando a ser la provincia de Buenos Aires, el grueso de los diputados, sobre todo el conurbano. Entonces terminarías teniendo una Cámara muy poco federal, muy poco balanceada, porque el grueso de la Argentina quedaría representado por los diputados del conurbano. Y también tiene que ver, pasamos a la siguiente plaquita, otra cuestión que se planteaba era que es muy común que las listas las encabecen hombres. Entonces empezaría a se empezaría a dejar de lado la representatividad que tienen hoy las mujeres. Si bien es cierto que, como encabezan los hombres, sigue habiendo más hombres que mujeres, tanto en diputados como en Senado, lo cierto es que actualmente se establece que se intercalen hombre y mujer. Entonces todos los distritos que meten más de un diputado o senador, te garantizás que por lo menos entre una mujer. Bueno, como te decía antes, lo que también modifica esta ley es modificar los pisos que se establecen para que cada provincia elija diputados. Hoy, por ley, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego tiene un piso de 5 diputados, pese a que tiene una población mucho más baja de lo que establece el piso. Y en la provincia de Buenos Aires, al revés. Podemos decir que está subrepresentada porque como no se actualizó el piso, pese a los censos que hubo en los últimos años, tienen mucho menos diputados que los que por población deberían tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría?
bajaría la cantidad de representantes en 16 distritos, como Tierra del Fuego, y aumentaría fuertemente las bancas de la provincia de Buenos Aires, que pasarían de tener 70 a tener 97. Por eso esto que también planteábamos antes, que sería un Congreso, una Cámara de Diputados, perdón, mucho menos federal que la actual. Claro. Y no recuerdo si me queda alguna otra plaquita, no me acuerdo. Bueno, no ahí sé. está, pero lo cierto es que estos números lo que marcan también es la discusión cuando, si se mantiene ese artículo, la discusión de este proyecto. ¿Por qué? Porque en definitiva hay, bien como lo dice Débora, hay 16 provincias que bajarían el número de representantes. Entonces, también a la hora de poner en discusión el proyecto y a la hora de pedirle a los diputados que lo voten, los diputados de esas 16 provincias es muy posible que no lo voten. De hecho, cuando se presentó el tema aquí en el plenario de comisiones, un diputado de La Libertad Avanza, justamente de la provincia de Tierra del Fuego, por eso ponía el ejemplo, Claro. planteó que a su provincia no le convendría porque por una cuestión poblacional pasaría a tener un único diputado. Pero aún así no es que está cerrado el debate. Lo que se pidió, habrá que ver si el oficialismo accede, es que el tema pase para más adelante y como plantean algunos, como por ejemplo Margarita Stolbizer, que se prioricen los temas más bien económicos y fiscales para esta etapa del año y que más adelante con mayor tiempo y profundidad se aborde este capítulo. Claro. Habrá que ver si el oficialismo accede a retirar este capítulo. Lo daban por ciertos, incluso fuentes del oficialismo, pero bueno, hasta que no veamos Claro. el dictamen. Claro, ¿por qué? Porque este capítulo, y como vos señalaste, no solo tiene el tema de la elección de los diputados por circunscripciones, sino también tiene la eliminación de las PASO. Exactamente. Entonces, la eliminación de las PASO no genera tanto ruido como el otro tema. Exacto. De hecho, vos tenés muchos diputados, por ejemplo, del radicalismo, Sí. que ellos no están a favor de las PASO. Algunos plantean que se lleve un sistema que sea primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias, como Claro. ocurre en algunas provincias. Exacto. Otros plantean que solo se sometan a internas aquellos partidos que llevan a más de un candidato. En este caso, por ejemplo, si nos remitimos a las últimas elecciones, Javier Milei no debería haber participado en las PASO porque no tuvo ningún Claro. contrincante Exacto. dentro de su bloque, como sí lo tuvo Massa con Grabois Claro. o Patricia Bullrich con Lo que la pasa es Reta. que al ser obligatorias las PASO, si se dispone que de repente aquella fuerza política que tiene su interna saldada o solucionada no participe, esos votantes terminan participando en las internas de otro partido. Ese es el tema. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, me acuerdo que el diputado del PRO, Pablo Tognoli, ¿Tognoli era? Sí, estaba en contra porque él decía que las internas las resuelvan los partidos. Claro. Por ejemplo, porque yo, que no soy afiliada a ningún partido, le tengo que ir a resolver la interna al PJ, Claro. al radicalismo, al PRO o a quien fuere. Entonces hay muchos matices frente a las PASO. No es PASO sí, PASO no, o sí, o Claro. algo en el medio. Por eso es un debate súper interesante. También había otras cuestiones vinculadas al financiamiento de las campañas, que Sí. es otro Otro de los tema, temas. que otro día lo Pero que veremos. también tiene muchos sectores políticos que reconocen la necesidad de rediscutir esos Exactamente, puntos, por lo menos de principalmente por reverlo. los números. Cuando uno agarra los números, los gastos que tiene el Estado Nacional para implementar el caso de las boletas electorales, son Exactamente, números es un número y que muchas muy veces importantes. sabemos que hay negociados detrás Claro. de la impresión de boletas. Hay partidos y hay fuerzas, lo dijo la justicia, no lo Sí, decimos sí, nosotros sí, los total. periodistas, la justicia electoral se lo Exactamente. dijo a la Cámara Nacional Electoral, que hay candidatos o fuerzas políticas que simplemente tienen una finalidad de presentar candidaturas para cobrar Exacto. los Y- fondos de campaña. Exactamente. Y en paralelo, por eso tenías el debate, que ahora se enfrió un poco, que tenía que ver con la boleta Claro. única de papel, para justamente empezar a achicar todos esos negociados en torno a las campañas, al dinero que Claro. se le gira, por ejemplo, para imprimir boletas. Sí. Así que habrá que ver cómo avanza este debate, si se concreta ahora o en ordinarias. Bueno, lo cierto es que estamos esperando novedades, estamos esperando algunas definiciones que se van dando en reuniones que se van manteniendo en dependencias del Congreso Nacional y en dependencias fuera de este Parlamento de la Nación. Hay comunicación no solo entre los diputados, también hay comunicación con los gobernadores, hay comunicaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. La Libertad Avanza tiene todo preparado, todo listo para sesionar
lo antes posible. Si es necesario el fin de semana habilitado el Congreso para sesionar. Falta ver si tienen los acuerdos políticos para poder sostener en esa discusión un dictamen correspondiente, porque para resolver esa situación, la posibilidad de sesionar en el recinto de la Cámara, lo que se necesita antes es tener un dictamen. ¿Se podrá firmar dictamen el día de mañana, viernes? Sí, claro, se podrá firmar. Si hay acuerdos políticos, si se alcanzan, si se arriban entendimientos, sin lugar a dudas se puede firmar el dictamen mañana y el sábado estar sesionando. Quien tiene definido la postura que va a adoptar en el dictamen es Unión por la Patria. Pues ya dijo, rechaza el proyecto y él lo va a sostener en el dictamen, lo mismo que el Frente de Izquierda, que también está planteando esa situación. Veremos qué es lo que ocurre. Están, repetimos, conversaciones en el medio. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa. Esto es El Análisis por aquí por DTV. Regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada en la cual hay conversaciones, hay posibilidad de entendimientos entre La Libertad Avanza y otros bloques políticos. ¿Pensando en qué? Pensando en tener un proyecto o un dictamen del proyecto de ley de bases que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso y que desde hace 2 semanas se está discutiendo en plenario de comisiones aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a la provincia de Corrientes. Diputado Aguirre, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo están muy ustedes? Bien. Bueno, a ver, diputado, 2 semanas intensas en esta Cámara de Diputados y esperando, viendo a ver si se logran, Manuel, alguna aproximación, ¿no?, entre el oficialismo, entre el Ejecutivo y los diferentes sectores de la oposición, ese sector de la oposición más dialoguista que hoy tiene la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que la Unión Cívica Radical viene trabajando intensamente, no solamente con el gobierno haciendo propuestas, sino fundamentalmente con los actores, que es lo que tenemos que analizar nosotros, porque para mí los actores son muy importantes en cualquier norma. Si los actores no participan, los que realmente usan de las normas, no participan muy limitado, creo que nos conviene, nos da un resultado de legitimidad a la norma que se necesita. Es por eso que nosotros venimos trabajando muy fuerte durante toda la semana, se hizo y se sigue haciendo en el día de hoy, porque creemos que es la manera en que podemos interpretar lo que la sociedad quiere, porque a veces nosotros desde la oficina, digo nosotros por no decir otros, desde la oficina creen que pueden resolver los problemas y no es así. Es la calle que te enseña, es la calle que te dice qué es lo que verdaderamente necesitas. Y vos, como legislador que sos, hacé como si fuese una red de contención, sacar limpio lo que debe sacar limpio y lo que está mal dejar dentro de la red para que en el futuro o se trabaje en el futuro o se deje sin efecto esos artículos o normas que pudiera haber. Claro. Bueno, ¿y cómo ve usted la posibilidad de lograr entendimientos y lograr acuerdos? ¿Qué es lo que percibe usted? Yo tengo la sensación de que más allá de la situación en que se da a veces verbales, que ofende a veces, porque las cosas hay que tener cuidado cuando decimos y hablamos de alguien, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, más allá de esa situación, a mí no me cabe duda de que tenemos que llegar a un entendimiento, porque nuestro gran problema hoy es la crisis económica, y si nosotros no resolvemos la crisis económica, la sociedad va a buscar la manera de resolver, y ahí estamos con problemas, porque cuando la sociedad no tiene contención, terminamos en un desastre, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Y el kirchnerismo nos dejó en esa situación y tenemos que salir de ahí, pero salir entre todos. Y nosotros en ese sentido estamos para acordar, llevar adelante, ver qué es lo que le conviene a la sociedad. No lo que le conviene a Milei, ni a fulano, ni al radicalismo, sino que le conviene a la sociedad. Y en eso estamos trabajando y eso es lo que estamos buscando. Y yo creo que va a haber un entendimiento y seguramente la semana que viene podrá haber un dictamen, ojalá que sea un dictamen de mayoría y que sea de lo que construye y lo que quiere construir Argentina y podamos resolver en la semana o en la semana siguiente en un debate en el Congreso que va a ser más que interesante porque creo que va a ser muy extenso, más allá inclusive de los últimos tiempos, como discutíamos las normas, creo que va a ser mucho más. ¿Usted imagina 2 dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, o imagina también un tercer dictamen? No, yo imagino 2. Yo imagino 2.
que también se puede dar un tercero, como usted dice, pero yo imagino dos. Yo creo que Unión por la Patria va a ser seguramente su propuesta, y nosotros que estamos colaborando con este gobierno, no con el gobierno, sí, porque a mí no me interesa el gobierno, a mí me interesa la gente. Pero la propuesta del gobierno, si es para la gente, nosotros tenemos que ayudar y tenemos que trabajar para eso. Y en eso estamos, y por eso es que nosotros estamos trabajando de la manera que estamos haciendo. Anoche tuvimos una intensa reunión dentro del bloque, porque creo que teníamos que escucharnos entre todos para tratar de sacar en limpio muchas cosas, y creo que fue un trabajo interesantísimo. Es la primera vez donde yo veo que ni siquiera hubo discusión entre nosotros, porque por ahí hay términos o conceptos que nosotros no discutimos muy fuerte, en este caso no. Ayer fue la verdad que fueron los 34 diputados, fue un trabajo interesantísimo, porque cada uno fue agregando propuestas e ideas que hace que estemos conformes con nuestro trabajo que venimos haciendo, y fundamentalmente hay un equipo de hombres y mujeres que están poniendo todo ahí, nosotros respaldándolo. Yo no soy miembro de las comisiones, pero estoy también ayudándolo, porque creo que de una u otra manera tenemos que estar todos juntos trabajando. ¿Ahí está haciendo equilibrio Rodrigo de Loredo? ¿Tiene que hacer mucho equilibrio o no? ¿O rápidamente se llega al acuerdo? Mire, en todo el mundo y el progreso de cualquier sociedad y de cualquier grupo humano, necesitamos un conductor, y ese conductor tiene que ser el que lidera cualquier grupo humano. Y yo creo que Rodrigo está haciendo un buen trabajo interesante, con una flexibilidad. Fíjese, yo hace mucho tiempo, por lo menos de estos 2 últimos años que estuve, nunca estuve tantas horas discutiendo. Ya la semana pasada nos pasó lo mismo. Estamos teniendo reunión semana a semana por estos temas, y tenemos 4 o 5 horas de discusiones, no discusiones, sino por su punto de vista cada uno. Y creo que no me cabe duda, el liderazgo de Rodrigo es interesante, pero por el bien de todos nosotros también. El radicalismo tiene que salir adelante, y aunque nosotros no estemos, tenemos que mirar a nuestros jóvenes, a nuestro futuro, y por eso es que estamos trabajando todos juntos, porque queremos que el radicalismo se fortalezca y se demuestre que es el que marca la línea, por lo menos en este sentido, en cuanto al trabajo político que se necesita para la Argentina. Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a usted, un abrazo muy fuerte. Gracias. Manuel Aguirre, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes. Bueno, reunión de bloque, tuvo el radicalismo, tratando de acercar posiciones. Y parece que todos los bloques, ¿no?, han tenido reuniones. Y parece que también hay muchas reuniones en el despacho de honor, nada menos que en el despacho donde se encuentra el presidente de la Cámara, Martín Menem. Dicen que fueron o están ahora en este momento figuras como Franco, por un lado, y por otro lado Cristian Ritondo, presidente de la bancada del PRO. Claro, el despacho tomado. El despacho, ¿no?, tomado. literalmente tomado. Exactamente. ¿No? Todas las reuniones Exacto. entre funcionarios del Poder Ejecutivo que vinieron en los últimos días de intensas negociaciones se celebraron justamente en ese despacho. Ahí se veían cara a cara los bloques de la oposición con los diferentes funcionarios que venían, tomaban nota, en algunos casos corregían en ese mismo momento la letra chica del proyecto, en otro caso tomaban nota y decían, esperen a que nos den respuesta por parte del Ejecutivo. Dicen que hoy a la noche estarían esas respuestas por parte del Ejecutivo. Bueno, decimos despacho tomado porque en esas reuniones, obviamente, con la conducción del presidente de la Cámara, y si Martín Menem tenía una reunión fuera de la Cámara, se retiraba. Claro. Y quedaban todos reunidos, ¿no? Exacto, pues recordemos que es un salón grande, que tiene una mesa grande, es bastante cómodo justamente para desplegar computadoras, papeles. Entraban y salían diputados y funcionarios con unas carpetas así de grandes. No recuerdo haber visto a los diputados que trabajan desde hace muchos años acá tan estresados, y ni te digo en el mes de enero. La verdad es que fueron negociaciones hasta altas horas de la noche y con temas como decía... No me acuerdo si lo dijo el diputado o quien vino aquí antes, García, estudiando la letra chica. Son temas bastante complejos, técnicos, así que se tenían que ir reuniendo con especialistas que le iban explicando la letra chica de los diferentes artículos, los 664 artículos que contiene este proyecto de ley. Bueno, la oposición estaba pretendiendo que se arme una mesa. Terminaron armando una oficina. Tomaron oficina, todo más que una mesa, totalmente. Fue una oficina completa, pero bueno, están a la espera.
de las respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo para ver si hay un dictamen de mayoría entre La Libertad Avanza y lo que sería Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, el PRO y Radicalismo, o bien si hay 3 dictámenes, que ahí no sé de qué lado queda el PRO. Bueno, habrá que ver ahí esas respuestas porque se sigue trabajando, se siguen acercando posiciones, se siguen haciendo planteos desde la oposición, se siguen esperando respuestas desde el gobierno nacional, desde el oficialismo. Veremos y vamos a ir viendo también qué dicen los diferentes diputados. En este caso, la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica de Hacemos Coalición Federal, así se llama el nuevo bloque político que integra lo que fue y lo que es en definitiva la coalición cívica. Escuchamos a Mónica Frade. Me parece muy importante todo lo que venimos escuchando estos 3 días y de alguna manera corrobora lo que nosotros veníamos sosteniendo, que no se puede cambiar todo el derecho argentino en una semana, que además es innecesario y que eso demora en todo caso las herramientas económicas que sí necesita el gobierno para salir de esta crisis. Por eso no entendemos muy bien por qué repasan todo el derecho argentino y por qué lo que anda bien, que es, algunos expositores lo han planteado, ¿por qué metemos en esta ley ómnibus lo que funciona? Así que bueno, es un desafío lo que viene. Me parece que las herramientas que el gobierno puede necesitar son algunas herramientas económicas, tributarias, y esta es la prioridad. Por eso nos es muy difícil entender en términos racionales por qué razón incorporan todas las temáticas del derecho argentino, incluso las que funcionan y aquellas que no pueden tocar, porque nosotros estamos en un periodo de sesión extraordinaria donde pretenden, algo que no pueden hacer, es cambiar, por ejemplo, el Código Civil. Ayer hubo buenas exposiciones que ha llevado 19 meses de discusión, donde participaron todos los técnicos y donde no hay ninguna objeción, y ponen eso en periodo extraordinario, que no lo pueden hacer. Quieren tocar códigos de fondo. Entonces, nos parece que hay mucha irresponsabilidad, por lo menos lo que estoy viendo es mucha irresponsabilidad y nos genera mucha preocupación eso, porque nos preocupa también el tema de los jubilados, el tema de los más vulnerables. Nosotros hemos hecho una propuesta ahí, no sabemos si la toman o no, pero nosotros no vamos a aceptar que todo el ajuste recaiga en la clase media y en los jubilados como están pretendiendo. Yo veo acá un modelo que es expulsivo para la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, ahí estaban las opiniones, en este caso Mónica Frade de Hacemos Coalición Federal, el bloque que encabeza Miguel Pichetto, que por estas horas también lo tiene a Pichetto protagonista de estas reuniones. Bueno, hoy estuvo, no sé si vos lo viste, fue a reunirse con Martín Menem en medio de los rumores de una posible sesión el fin de semana. La respuesta que se llevó o que se habría llevado, imagino, es la misma que nos llevamos todos, claro, que es que hay que esperar. Hay que esperar, sí. Yo no lo vi ingresando a esa reunión, lo vi saliendo, claro, y lo vi por Avenida Rivadavia. Ah, lo viste yo lo vi desde que pasó ya adentro. Ah, ahí va, se fue el edificio. Pero imagino... Pero bueno, pero tiene cerca claro, también, claro, van y vienen está todo cerquita. Pero imagino que estamos todos con la misma respuesta, que es... Sí, me dijo todavía no hay novedades. Exactamente, porque no olvidemos que el presidente se encuentra regresando de lo que fue el foro de Davos. Claro. Y obviamente uno imagina que la respuesta se dará una vez que tenga el ok del presidente, así que bueno, habrá que esperar. Claro, y que debe estar viajando por estas horas, porque estaría llegando 8 de la mañana. Claro, porque llega mañana. En alguna escala, ¿quién te dice? Capaz puede avanzar un poquito. Creo que hace escala en Frankfurt. Bueno, capaz en Frankfurt. Y en Frankfurt toma el vuelo para la ciudad de Buenos Aires, para Ezeiza. Bueno, capaz cuando frene en Frankfurt el avión, ahí nos enteramos. Empiezan a caer las llamadas. Y acá el punto clave es si el oficialismo cede en una serie de cuestiones, pero sobre todo en lo que tiene que ver, hay un artículo que plantea suspender la fórmula previsional, la que establece la actualización de los saberes previsionales. Lo que pide la oposición es que no se suspenda la fórmula, que se proponga una nueva, claro, que contemple el índice mensual de inflación, que se actualiza todos los meses. Ahí lo que te dicen en el oficialismo es, ojo, que ese es el corazón del proyecto de ley, claro,
Y por otro lado, lo que tiene que ver con la suba de retenciones, que es otro de los grandes reclamos, sobre todo lo que tiene que ver con las economías regionales. Y por último, hay que ver el tema de las facultades, que el proyecto establece la emergencia y la delegación en 11 materias, buscan llevarla a 8 o 7 según los bloques. Claro, y también reducir los años de, tenés razón. Delegaciones de facultades, porque el proyecto habla de 2 años, 23-25, prorrogables 2 años más. Exactamente. ¿no? O sea, los 4 años de mandato del presidente Milei. Y que lo puede definir el propio Poder Ejecutivo. Claro. No tendría que pasar por el Congreso esa prórroga. ¿Qué dicen los diferentes bloques dialoguistas? Sí. Te damos un año, un número de emergencias similar a la que le concedimos a otros presidentes, pero si la querés prorrogar por un segundo año, tiene que volver acá al Congreso y nosotros vemos si te damos o no el ok. Bueno, ahí ya creo que alguna respuesta tiene que haber, porque fue el primer planteo que le hicieron a Rodríguez Chirilo. Fue uno de los temas que generó rispideces, así como el de las retenciones y las jubilaciones. Todavía no tuvieron respuestas ni de emergencia, ni de jubilaciones, ni de retenciones, ni de nada. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando diferentes opiniones de los diputados nacionales. María Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza, hablaba sobre el proyecto de esta manera. La necesidad que se necesita un cambio en el ordenamiento jurídico que hasta el momento veníamos escuchando voces que decían que se tenía que dejar como estaba hasta ahora. Hasta ahora todos pidieron el cambio y un cambio legal. Esta es la realidad. Esta creo que es una Argentina diferente, donde tenemos un lugar donde todo el mundo puede dialogar y expresar su pensamiento. Pensamiento que muchas veces uno concuerda y otras veces no, y a todas las voces se escucha, y en algunas situaciones se ha tomado nota y se ha llegado al cambio. En algún artículo que se podía prestar a confusión, directamente los ministros han dicho que lo van a cambiar y van a mandar con el proyecto con las modificaciones. Bueno, ahí estaba María Cecilia Ibáñez, diputada de La Libertad Avanza, las diferentes opiniones de este Congreso Nacional. Lo decía la diputada Ibáñez, los temas que generaron mayor conflicto, el Ejecutivo señaló que podría modificarlos. Ya desde un primer momento, desde que se hizo la primera reunión de plenario de comisiones, el Poder Ejecutivo le envió señales al Congreso señalando que estaba dispuesto a modificar algunos puntos de este proyecto de ley. Modificarlos para mejorar. En las últimas horas, Martín Menem lo dijo. Exactamente, vamos a aceptar buscar sugerencias o para propuestas mejorar. superadoras. Sí. Pero bueno, cuando te plantean, ojo, que las jubilaciones, la supresión de la fórmula previsional es el corazón del proyecto, no sé si nos están deslizando ya que no estaría dentro de las propuestas superadoras la suspensión de la fórmula previsional. Hablando de Pichetto, citado a las 19 en el Salón de Honores, así que ¿quién te dice? Milei ya aterrizó en Frankfurt y ya envió, o está por, así que a las 19 el bloque coalición, Hacemos Coalición Federal va a tener a partir de las 19 la devolución por parte de, por lo menos, Martín Menem, para ver cómo sigue esta novela. Claro, y por estas horas estaba el bloque del PRO. Exactamente, es decir, Cristian Ritondo que estaba después ahí. a lo mejor hay una reunión todos juntos. Bueno, hay que ver eso. Claro. O sea, se están dando reuniones tras reuniones en paralelo, porque obviamente los bloques de la oposición están tratando de trabajar en conjunto. Claro. No solo puertas adentro, mostrarse alineados, como nos decía recién el diputado Aguirre, que ni siquiera están discutiendo entre ellos porque están enfocados en la letra chica. Bueno, por lo menos lo que tiene que ver con Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical están tratando de congeniar una estrategia, y habrá que ver el PRO. Ellos no tienen en claro si el PRO, lo que nos comentaban ayer algunos diputados, es no tienen en claro si el PRO es oficialismo u oposición. Claro. Capaz lo sepamos en las próximas horas, de acuerdo a la postura que tomen, si se aceleran o no los tiempos del dictamen. Bueno, hasta ahora el PRO, cada decisión que ha adoptado, más allá de las discusiones internas por las posturas, porque hay sectores más cercanos al gobierno o más cercanos a funcionarios de gobierno, y otros un poco más alejados o más cercanos a
a otros exfuncionarios que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Hablamos más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, que tienen posturas disímiles. Pero lo cierto es que esas discusiones puertas hacia adentro quedaron en el bloque, porque después han tenido una postura en común. Exactamente. Ellos, al igual que el resto de los bloques, se sentaron a estudiar la ley, fueron marcando y tenían algunos reparos, y por lo que te comentaban, obviamente yo no participé de esas reuniones, pero que el clima entre ellos era muy bueno y que se iban poniendo de acuerdo en cuáles eran los puntos que le querían plantear al oficialismo. Claro. Pero obviamente, si el oficialismo intenta firmar el dictamen, ponele mañana, habrá que ver si están de acuerdo o no en sumarse a la jugada del oficialismo, más allá del contenido, lo que tiene que ver con los tiempos y la forma. Claro, ahí me parece que para esa definición final o esa puntada final, ahí ya tiene que articular con todos. Exactamente. ¿no? Ya todos los diferentes bloques dialoguistas, sentarse con el presidente de la Cámara y a lo mejor con el ministro del Interior, pero me parece que el ministro del Interior trae la respuesta y la negociación sigue estando en manos del presidente de la Cámara. Exactamente, o que el presidente de la Cámara baje su postura, la postura que definan, porque acá lo que se plantean algunos si esto es a todo o nada, o si se va a tratar de articular con los diferentes bloques. Claro, bueno, me parece que a todo o nada ya quedó de lado, que no es. Lo sabemos, no lo sabemos, parecería. Porque algunas fuentes hoy del oficialismo te decían, no esperamos respuesta del Ejecutivo, el dictamen, atención con esta expresión, está a punto caramelo, ya está listo, ya está resuelto. Lo que te dan a entender es, entonces no aceptan el grueso de las propuestas de la oposición. No sé si finalmente se optó por ir a todo o nada, o si en estas horas, en estas reuniones que están pasando ahora, se busca un punto de acuerdo. Claro, exacto. ¿Qué habrá que ver? Hay que ver. Bueno, estamos en momentos de definiciones. La estrategia la ha marcado Martín Menem desde un inicio, cuando planteó que la fecha del 25 de enero como fecha posible para sesionar. Exactamente. Y a partir de ahí empezó a moverse. Exacto. La política se empezó a mover porque ahí surgió después en la fecha del paro general. Fue un deadline que en principio ellos mismos te reconocían, es más bien para marcar los tiempos, no necesariamente es que va a ser el día 25, pero al final del día surtió efecto y mucho por todo esto que decís. Se aceleraron los debates en comisión, la oposición también empezó a organizarse en pos de esa fecha, incluso ya vemos en el Senado que también empiezan a actuar en pos de las respuestas que hay de los distintos sectores en pos de este proyecto de ley, porque saben que en los próximos días el proyecto va a estar del otro lado. Claro, el vicejefe de gabinete, que ha estado y participado de reuniones y de plenario de comisiones, hoy ha tenido una reunión en el Senado Nacional con los senadores de La Libertad Avanza. Por eso, o sea, el deadline acá en diputados funcionó y mucho. Hay que ver después los resultados. Todavía no lo sabemos. Me parece que funcionarios de gobierno ya saben si va a haber prórroga de sesiones extraordinarias o no. Nosotros no lo sabemos, pero me parece que en el plan de manejo que tiene el gobierno, me parece que ya hay temas que van definiéndose. Vamos a ver si ese es uno. Claro, ese es uno. ¿Por qué? Tendría que ser uno porque ahí están los tiempos para llevar adelante el dictamen. Exactamente, que son los 7 días que acá en diputados no se... el reglamento lo establece, pero se suele llamar a una sesión especial y no se respeta ese punto. En cambio, en el Senado siempre, Escuela Pichetto, se respetó mucho lo de los 7 días desde que se firma el dictamen y se lleva el tema al recinto. La única opción que les queda sería tratarlo sobre tablas. Para eso necesitas 2/3 del cuerpo, que no olvidemos que en el Senado Unión por la Patria tiene nada menos que 33 diputados, lo que complica un poco, bastante y mucho, el panorama del otro lado del Palacio. Igual en el Senado, más allá de esperar la norma o la sanción de la Cámara de Diputados, por ahora también están en plena discusión respecto al futuro de la boleta única de papel. Exactamente. Porque ahí también están haciendo números a ver si logran tener los 37 senadores, porque se necesita una mayoría especial. Exactamente, se necesita una mayoría especial, lo cual requiere negociaciones intensas, sobre todo porque en el Senado son apenas 7 senadores los oficialistas, y es un tema que obviamente también genera divisiones y debates bastante complejos porque implica
una forma totalmente distinta de votar a la que conocemos hasta el día de la fecha, salvo algunas provincias que tienen sus experiencias. Bueno, la experiencia de Córdoba, la experiencia de Santa Fe y Mendoza. Y de Mendoza. Ahí están las discusiones que está atravesando el Senado Nacional, pero volviendo a la Cámara de Diputados, nos quedamos con el proyecto de ley de bases y puntos de partida que ha enviado el presidente de la Nación aquí al Congreso Nacional en el marco de este periodo de sesiones extraordinarias, aguardando definiciones. Hay reuniones, repetimos, en dependencias de esta Cámara de Diputados, en dependencias de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. La oficina de Martín Menem vuelve a ser el epicentro de las conversaciones entre oficialistas, opositores y gobierno nacional, y también esperando la resolución respecto a cuándo se va a firmar el dictamen, en qué momento se lleva esto al plenario para que se firmen el dictamen o los dictámenes correspondientes. Serán 2 dictámenes, serán 3 dictámenes, veremos, eso va a ser el resultado de estas conversaciones. Y por el otro lado, aguardar también la convocatoria a sesionar, que está abierta. Puede ser este fin de semana o podrá ser la semana que viene. Veremos qué es lo que ocurre. Débora, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue El Análisis. Gracias. Nos reencontramos.